nocturna. Entré y le di un beso. Segundos después, luchaban por su vida. Y dijo, bang. Pasó un segundo. Estaba cubierta de sangre y me chorreaba por la cara y el cuello. ¿Quién la disparó? No lo sé. ¡Un hombre! La policía acudió a la escena. Lo único que sabíamos era que había 2 personas heridas y que el atacante estaba en la casa. Los investigadores tendrían que desentrañar una trama de engaños antes de descubrir la verdad. Pensaba, ¿por qué esta persona nos hace esto? Caso criminal. Era una fría noche de invierno, el 26 de diciembre del 2007. De vuelta a la cama tras el festejo de Navidad, Teresa Johnson y su novio, Craig Neil, tenían muchas ganas de pasar una noche romántica juntos. Craig, que tenía 2 hijas, por lo general estaba ocupado con ellas, así que cuando Teresa entró en la cocina de Craig a las 7:30, los dos estaban contentos de por fin tener un tiempo a solas. Entré y le di un beso. Habíamos quedado en salir a cenar. Aunque estaban a punto de ir a comer, Craig decidió prepararse un bocadillo. Se puso a revisar la despensa, así que yo fui a la cocina y dejé mi bolso en el piso. Cuando Teresa levantó la mirada, se sorprendió por lo que vio. Me di vuelta y había un tipo parado en la puerta. Jamás lo había visto. Me asusté, pero me quedé paralizada. No sabía si era un vecino que venía a devolver una herramienta que se había llevado. Tenía una sudadera negra con una capucha que le cubría la cabeza. Afuera hacía frío y estábamos en un vecindario tranquilo. En Frisco no hay mucha delincuencia. Craig estaba de espaldas a la puerta y no sabía que el hombre estaba ahí. Le hablaba a Teresa, pero ella no respondía. Él no veía al tipo desde donde estaba y seguía hablándome. Y yo no tenía idea de lo que decía porque estaba concentrada en el tipo que había entrado. Teresa no sabía qué hacer. Yo pensaba, ¿qué hace acá? ¿Quién es este tipo? Y me hacía esas preguntas una y otra vez. ¿Qué hace acá? ¿Quién es? ¿Para qué vino? ¿Debo tener miedo? No sé qué es lo que debo hacer. El corazón de Teresa empezó a acelerarse cuando ella vio que el hombre tenía algo en la mano. Algo que era un largo como un bate de béisbol, envuelto en gasa o cinta. Teresa se quedó helada. No podía siquiera gritar. Yo iba y venía con la mirada. Miraba a Craig y luego miraba al tipo que acababa de entrar. Mis ojos iban y venían, iban y venían. Enseguida, Craig se dio cuenta de que pasaba algo. Finalmente, Craig se asomó por donde estaba y vio al tipo. Y gritó. De pronto, el hombre apuntó el objeto que llevaba a la cabeza de Teresa. Y dijo una única palabra. Pasó en un segundo. Y dijo... No recuerdo si fue bang o boom. Pero me apuntó con algo y él estaba a menos de 1,5 metros de mí. Y lo que fuese que salió del arma me dio justo entre las cejas. Teresa no tenía idea de qué le había dado en la cara. Me dolió muchísimo. Me dolió. Pero sabía que seguía consciente y con vida. No reaccioné y seguía pensando, ¿qué está pasando? Teresa vio algo que parecía algodón explotar por el aire. Vi gasa volando por todos lados. Pero el atacante no había terminado.
Levantó el arma y le apuntó a Craig. Teresa oyó un fuerte estallido. Craig se cayó y se tomó la pierna. Lo oí gritar. El atacante siguió disparando. Siguió por la cocina y dio la vuelta. Por el mostrador se turnaba para dispararnos. El siguiente disparo me dio en el brazo y volvió a dispararle a Craig. Antes de poder siquiera reaccionar, oyó otro estruendo. Era otra vez mi turno, y el siguiente disparo fue el que me dio en la cabeza. La bala me entró por el oído derecho y oí un ruido muy fuerte. Y recuerdo que fue muy penetrante. Pensé, bueno, siento un dolor muy fuerte. La experiencia surrealista parecía más una pesadilla que la realidad. Recuerdo que bajé la mirada y vi puntos rojos por todos lados. Y pensé, eso es sangre. Empecé a tambalearme. No sé qué era lo que pensaba. Me decía, rayos, esto duele. Al caer al piso, Teresa se vio abrumada de emociones. Pensaba, tengo que buscar ayuda. Estaba preocupada por Craig. Pensaba, ¿por qué esta persona nos hace esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué está pasando? Aunque Craig estaba herido, Teresa lo vio correr hacia la escalera. Ella sabía que él también tenía un arma. Teresa logró ponerse de pie y salir por la puerta. Por si fuera poco, ella se estaba recuperando de una lesión en el pie. Al salir como pudo de la casa, aún oía a Craig luchando por sobrevivir. Yo solo quería pedir ayuda. Pensaba que si pedía ayuda rápido, todo estaría bien. Aunque estaba conmocionada y gravemente herida, Teresa estaba decidida a buscar a alguien que ayudara a salvarle la vida a Craig. Yo salí de la casa por el jardín de atrás y esperé unos minutos. No me perseguía. Corrí por el callejón. Había una puerta en la cerca de una casa. Pasé por el jardín y llegué hasta la acera. Y empecé a llamar a la puerta de las casas. Mientras Teresa tocaba desesperadamente las puertas, ella también luchaba por su vida. Estaba asustada. Estaba cubierta de sangre y me chorreaba por la cara y el cuello, por todos lados. Me salía sin parar. Estaba perdiendo sangre en una velocidad increíble. Teresa fue de una casa a otra. O no había nadie, o los dueños tenían miedo de abrir la puerta. Toqué en al menos 3 casas. Pueden haber sido más de 3 antes de que alguien abriera la puerta. Finalmente, uno de los vecinos de Craig abre la puerta y llama a emergencias. Emergencias. Una mujer acaba de tocar el timbre y dice que le dispararon. ¿Qué pasó? Me disparó en la oreja. ¿Quién le disparó? No lo sé. Un hombre. Teresa tenía un disparo en la oreja. La vecina le transmitía lo que ella le decía a la policía. ¿Sabe quién le disparó? No, alguien que sigue en su casa. Ok, ¿qué pasó con el otro hombre? ¿Era su novio? Craig estaba en la casa cuando me fui. Estaba gritando. Minutos después, llegaron los paramédicos. Trasladaron a Teresa en helicóptero hasta un hospital de Dallas. Yo trataba de mantenerme lúcida en el helicóptero y ellos me decían, resista, resista. No me desmayé y repetía, voy a ver a Craig. Decía, estará bien. Mientras los médicos luchaban por salvarle la vida a Teresa, la policía se dirigía a la casa de Craig Neil esperando que ella estuviera en lo cierto. Estaba en una tienda cerca de ahí y dieron el aviso de que había alguien corriendo por el callejón y diciendo que le habían disparado. El cabo Adams enseguida entró en acción. Las cámaras instaladas en las patrullas grabaron todo mientras los agentes se dirigían a la escena. ¿Ya tenemos una descripción del sujeto?
Hombre blanco con barba. 1,80 m. 1,80 m. Tenía ojos verdes o azules y una sudadera con capucha. La policía no tenía forma de saber. O algún vehículo sospechoso. Cuando detuvo su auto, había un silencio inquietante en la calle. ¿Se ve algo por alguna ventana? Negativo. No teníamos idea de si la persona que había disparado seguía ahí. Si estaba en la casa, si se había ido del lugar o si seguía buscándolos para matarlos. Así que era necesario responder de inmediato, pero también era muy importante actuar con cautela. Los agentes que llegaron llamaron al teléfono de Craig esperando que atendiera a él o el atacante. Ok, el teléfono de la víctima sigue adentro, lo oigo sonar. Llamamos a su teléfono, pero no nos atendía nadie. Gritamos para adentro, pero no respondía nadie. Estaba ansioso por entrar para ver si era posible salvar a alguien o ayudar a alguien. Sabía que teníamos que entrar. El cabo Adams y los demás agentes ingresaron a la casa por el garage. Iniciamos una búsqueda lenta y metódica. El portón del garage ya estaba abierto. Había un auto dentro. Pasamos junto al auto y cuando abrimos la puerta, había una lavandería que llevaba a la cocina. Apenas entramos nos dimos cuenta de que ese era el lugar donde había pasado todo. Cuando ingresaron a la casa, empezaron a ver sangre y casquillos de bala, vainas tiradas en el piso. Ninguno de los experimentados agentes había visto en su vida nada parecido a lo que hallaron en la cocina de Craig Neil. Fui directo a la cocina. Vi varios casquillos de bala y sangre en el piso. Había como algodón por todos lados. No sabía lo que era. El equipo recorrió la casa, habitación por habitación, desesperados por encontrar a Craig Neil con vida. Fui hacia la derecha, por la cocina, pasé por el bar y entré en la sala de estar. De la sala de estar, pasé al comedor, donde estaba la puerta de entrada. No se oía nada en la casa. Vi que había un reguero de sangre en la escalera, así que empecé a subir muy despacio. Mientras el cabo Adams subía por la escalera, tenía miedo de que el atacante aún pudiera estar acechando en el piso de arriba. Mi mayor temor era encontrarme con un sospechoso armado. A pesar del peligro, el agente estaba decidido a ayudar a salvar la vida de Craig Neil. Las ganas de ayudar a alguien superan por mucho el temor que sientes. Para eso nos entrenan. Pero ese no era un ejercicio de entrenamiento, era la realidad. Llegué arriba y había un cuarto. Fui hacia la derecha por el corredor, había otro cuarto a la izquierda, creo. Había 2 cuartos de niños. Me di cuenta por la manera en que estaban pintadas las paredes, de colores infantiles, y también había juguetes. Así que esa fue otra inquietud que me vino. Sí, estaban en la casa. En las llaves de luz se veía sangre, como si alguien hubiera querido encender la luz para ver a dónde ir. Entré en el cuarto principal y seguía sin haber nadie. Entonces vio a alguien tendido en el piso, en el vestidor. Lo primero que vi fueron los pies. No se veía el cuerpo entero. No sabía si estaba vivo o no, así que grité: «Policía de Frisco, manos en alto». No sabía si era el sospechoso o si era la víctima. Y como no me respondía, me acerqué. Al acercarse, vio que la víctima era Craig Neil. Parecía que lo habían ejecutado. Tenía varios disparos y en uno parecían haberle apoyado el arma en la sien. El disparo final había sido a quemarropa. Declararon a Craig Neil, de 36 años, muerto en la escena. Le habían disparado 10 veces. El autor había hecho todo lo posible por asegurarse de que Craig no sobreviviera al brutal ataque. Estaba muy decidido a dispararle hasta matarlo. El caso pasó a ser una investigación de homicidio. Enseguida identificaron los casquillos hallados por toda la casa. Sabíamos que eran calibre 22. Al recoger los casquillos, los detectives reconstruyeron el recorrido del ataque. Los encontramos en el comedor, en la cocina. Los encontramos al pie de las escaleras y los encontramos alrededor del cuerpo de Craig en el vestidor de su cuarto. Parecía que Craig había pasado por la sala y el comedor y había llegado a subir las escaleras. Al parecer le habían disparado mientras subía. Igual logró seguir por el corredor hasta el cuarto principal. El rastro de sangre, los casquillos y la ubicación del cuerpo de Craig revelaron información crucial. Parecía que lo
que lo habían seguido para matarlo. Él llegó al vestidor y lo encontraron junto a un bolso en el que tenía todas sus armas. Llegó casi a abrir el bolso. Los investigadores estaban convencidos de que Craig Neil había luchado por su vida. Era evidente que él había tratado de defenderse a sí mismo y a su novia, Teresa. En ese momento, él no quiso huir, no salió corriendo para salvarse. Es decir, salió corriendo por su vida, pero para defenderse, no por miedo. Al seguir revisando la escena, los investigadores quedaron desconcertados por las pruebas que hallaron. Había pequeños trozos de fibra similar al algodón en varios lugares de la casa. Eso parecía nieve falsa. No era pesada y estaba esparcida por toda la zona donde se habían hecho los disparos. Empezamos a conjeturar que quizás el asesino había cubierto el arma con una almohada. Quedado ninguna huella dactilar ni de zapato. Teníamos las balas y eso era algo bueno. Habían quedado los casquillos y si encontrábamos el arma, podíamos cotejarlos. Los detectives sabían que tendrían que descifrar todas esas pistas confusas para poder atrapar al asesino de Craig Neil. Mientras tanto, los médicos se esforzaban por salvarle la vida a Teresa Johnson. Había perdido mucha sangre tras recibir un disparo en la cabeza y el brazo. A lo largo de todo ese calvario, ella siguió preguntando por el estado de su novio, Craig Neil. Cuando le estabilizaron, los investigadores le dieron la trágica noticia. El detective entró y me dijo, señora Johnson, lamento informarle que Craig no sobrevivió. ¿Pero por qué? Yo sobreviví y él no. Él era el que tenía hijos. Catherine, una de las hijas de Craig, tenía apenas 16 años cuando se enteró de que habían matado a su padre. Fue un golpe devastador para la joven. Fue muy traumático. No lo aceptaba y no podía seguir adelante. Su padre era su vida. Ella quedó destrozada por su muerte. Dejó la escuela. Siempre había sido una alumna ejemplar. Trató de suicidarse. No podía superarlo. No quería seguir viviendo, estaba muy deprimida. Traté de suicidarme varias veces. No le veía sentido a estar viva. Catherine, que era hija de otro matrimonio de Craig, estaba viviendo con él al momento del crimen. Pero por suerte, no estaba en la casa cuando ocurrió el ataque. Catherine estaba en la casa de su mamá biológica cuando mataron a mi hijo. A último minuto, mi hijo había decidido enviar a su hija a Oregón para que pasara las fiestas con su mamá. Yo iba a ir a visitarlo. Iba a ir a Texas esa Navidad. Y cuando me dijo que iba a enviar a Catherine a Oregón, que ella tenía muchas ganas de ir a ver a su mamá biológica, decidí ir más adelante. Kristen, la otra hija de Craig, de 6 años, también se salvó la mañana del crimen. Su madre, Elizabeth Guthrie, la había ido a buscar para que se quedara a dormir con ella. Al comenzar a investigar la muerte de Craig, la policía descubrió que él y su esposa, Elizabeth, tenían una relación turbulenta. La pareja estaba separada desde hacía 2 años y estaba a punto de terminar su divorcio. Ella inició el divorcio. Yo estaba visitando a mi mamá cuando pasó eso. Y ella quería ponernos en contra de mi papá. Ella tenía la custodia de Kristen. Y me dejó muy en claro que yo no era su hija, que no era de su familia. Aunque el proceso de divorcio de la pareja había sido conflictivo, Elizabeth parecía estar destrozada por la muerte de Craig. Cuando la policía le preguntó a Elizabeth dónde estaba la noche del crimen, les dijo a los detectives que había estado con Kristen en un festejo de Navidad en Waco, a más de 2 horas de ahí. Pudimos conseguir pruebas de que, en efecto, ella estaba en Waco en ese momento.
A partir de las pruebas, los detectives establecieron una cronología que demostraba que la coartada de Elizabeth para la noche del crimen era sólida. Confirmamos que ella había viajado a Waco por los recibos de las compras que había hecho y los testimonios de los empleados de las tiendas en las que había estado. Apenas Teresa Johnson tuvo fuerzas para hablar, la policía volvió al hospital para ver si ella podía aportar más información sobre el hecho. Sorprendentemente, ella pudo describir en detalle al atacante. Entre 30 y 40 años, algo avejentado, con barba descuidada y con un ojo perezoso. Ella se mantuvo muy firme en que tenía el ojo perezoso. Era una cara que perseguía a Teresa. Como el atacante seguía suelto, Teresa y la policía estaban muy preocupados por su seguridad. En el hospital me registraron con otro nombre para que nadie pudiera encontrarme. Mientras la policía hacía todo lo posible por mantener a salvo a Teresa, también debían hacerle preguntas muy personales sobre su relación con Craig. Los investigadores supieron que ella y Craig se habían conocido 2 años antes, cuando ambos estaban terminando matrimonios difíciles. Tras hablar con Teresa e investigar su vida, quedó claro que ella no había sido el blanco principal del misterioso atacante. No hallamos nada que indicara que Teresa había sido el blanco. Sin dudas parecía haber sido el señor Neil. A primera vista, no parecía haber un claro motivo por el que alguien hubiera querido muerto a Craig. Él era muy generoso, bondadoso. Le pidieron a Teresa que ayudara a un artista a hacer un retrato hablado del atacante. Cuando terminaron, ella se sorprendió por lo parecido que era a alguien que ella conocía. Ella nos dijo que se veía muy parecido al hermano de la que iba a ser la ex esposa de Craig, Johnny. Los investigadores descubrieron que Johnny Guthrie tenía antecedentes de violencia y estaba prófugo en ese momento. Teníamos una orden de arresto en su contra por un ataque previo y lo arrestamos. Los investigadores lo interrogaron sobre su posible participación en el asesinato de Craig Neil, pero su coartada era cierta. Descubrieron que había estado en su casa a 2 horas de la escena del crimen, la noche del ataque. Al quedar desligado Johnny Guthrie, la investigación se paralizó. Entonces, 2 semanas después del crimen de Craig, los detectives recibieron un extraño llamado de una mujer, cuyo nombre era Carol Salvato. Ella decía tener información crucial sobre el asesinato de Craig Neil. Recibimos una llamada de la señora Salvato. Y, de hecho, ella había llamado a la policía de Waco, y esto había sido varios días antes. Y nunca tuvo respuesta. Entonces, llamó a nuestra oficina unos días después, y dijo que quería hablar con nosotros porque tenía pruebas sobre el caso. Pero lo que en realidad les llamó la atención a los investigadores fue de dónde dijo Carol que provenía la información. De Elizabeth Guthrie, la mujer que estaba separada de Craig. Carol Salvato era la mejor amiga de Elizabeth. Ella le contó a la policía una extraña historia que empezó a solo días de morir Craig. Dijo que había llamado a Elizabeth para ver cómo estaba, si estaba mejor, y Elizabeth le pidió que fuera a verla. Carol les contó a los detectives que notó algo raro apenas entró en la casa. Elizabeth parecía estar muy nerviosa y desconfiada con ella. Dijo que fue muy raro porque la revisó para ver si llevaba un micrófono. Carol quedó desconcertada y no entendía por qué su mejor amiga parecía tan inquieta. Según Carol, sintió casi como si estuviera entrando en una dimensión desconocida o algo así. Dijo que fue surrealista. Pero el motivo de la reunión pronto quedó bien en claro. Elizabeth tenía que confesarle algo. Ella le dijo a su mejor amiga que había tenido que ver en la muerte de su futuro ex esposo. Elizabeth le contó a Carol que había mantenido conversaciones con un hombre que iba a encargarse de su problema. Carol se horrorizó. Entonces, Elizabeth le dijo por qué quería muerto a su esposo. Estaba a punto de perder la custodia de su hija, Kristen. Los investigadores sabían que el conflictivo divorcio de la pareja estaba a solo días de terminarse.
pero Carol les contó que Elizabeth estaba segura de que el tribunal le otorgaría a su esposo la custodia exclusiva de su hija. Elizabeth le dijo a Carol que estaba dispuesta a hacer lo que fuese para impedir que pasara eso. Buscó a un asesino a sueldo y juntos trazaron un plan letal para matar a Craig Neil y a cualquiera que se interpusiera en el camino. La instrucción era matar a todos los de la casa. Y ella le dijo que si la otra hija de Craig estaba en la casa, también tenía que matarla. Aunque era evidente que Catherine nunca le había caído bien a Elizabeth, Carol se sorprendió de que la quisiera muerta. Según Carol, el encuentro con su amiga había sido escalofriante. Estaba indignada y muy consternada por lo de su mejor amiga porque pensaba que era una buena persona. Cuando los investigadores le preguntaron a Carol si tenía alguna prueba de que hubiera existido esa conversación, ella les contó sobre una bolsa llena de pruebas de las que Elizabeth le había pedido deshacerse. Después de que Elizabeth le confesara todo a Carol y le contara toda la historia, que se había contactado con el asesino por teléfono celular y que ella estaba implicada en el hecho, le entregó una bolsa con objetos y le dijo que contenía casquillos de bala 22 o vainas de pistola o rifle de ese calibre y le pidió que se deshiciera de ellos. Carol le dijo a Elizabeth que no quería tener nada que ver con la eliminación de ninguna prueba y que no quería conocer ningún detalle más del crimen. Pero Elizabeth siguió hablando. Elizabeth le dijo a Carol que tenía el celular que usaba para hablar con el asesino y que él lo había dejado en la casa rodante de su mamá. Nos contó que ese era su único medio de comunicación con el asesino y que su mamá tenía orden estricta de destruir el teléfono si la policía llegaba a ir ahí. Con respecto a que la atraparan, según Carol, Elizabeth no parecía estar para nada preocupada. Ella le aseguró a Carol que estaba muy tranquila, que no había dejado ningún rastro, lo tenía todo planeado. La policía consiguió una orden de registro y fue a donde Carol dijo que Elizabeth había escondido el teléfono. Entramos en la casa y empezamos a revisarla. Y yo, de casualidad, entré en la cocina y vi el teléfono sobre la mesa. Estaba enchufado y se estaba cargando. El celular coincidía con la descripción de Carol Salvato. El sargento Sartain se fijó si contenía pruebas ahí mismo. Empecé a revisar el teléfono y vi que había un mensaje de texto. Decía: espero que tú y tu hijita tengan un muy feliz... Pidieron los registros del ángel guardián, esperando descubrir su verdadero nombre. Pero la búsqueda no tuvo resultados. El número pertenecía a un teléfono desechable no registrado. El número no estaba registrado a nombre de nadie. Esos teléfonos no son como los que compramos todos. Era un teléfono desechable. Es muy difícil rastrear un teléfono desechable. No iba a ser fácil. Había un número de teléfono. Teníamos un apodo o un alias asociado a él, pero no teníamos un nombre. La investigación se aceleró al máximo. Si la policía pretendía poner a Elizabeth Guthrie entre rejas por homicidio, primero tendrían que encontrar a un despiadado asesino a sueldo que se hacía llamar Ángel Guardián. Los investigadores le pidieron a la compañía telefónica que controlara toda la actividad del celular desechable del asesino. Y días después, los detectives tuvieron suerte. Nos llamaron para decirnos que le habían cargado crédito al teléfono. El hombre, al que la policía conocía solo como Ángel Guardián, le había cargado crédito a su teléfono en un supermercado cercano a la escena del crimen. Los investigadores esperaban que las cámaras de seguridad del lugar hubieran filmado al atacante. Conseguimos la grabación de la cámara de seguridad. Habíamos conseguido una imagen un tanto borrosa del sospechoso. La imagen de la cámara de seguridad no se veía bien, pero la policía estaba segura de que se trataba del asesino. La persona que aparecía en la grabación coincidía con el retrato armado a partir de la descripción de Teresa. Era el mismo tipo. Tenía barba y se lo veía avejentado. Se parecía más al del retrato hablado que cualquier otra persona que hubiéramos visto en la investigación.
Y los detectives hallaron otra pista clave cuando revisaron las cámaras de seguridad del estacionamiento. Habían filmado al asesino cuando se iba del supermercado. Pudimos ver el vehículo en el que había llegado el sospechoso, que parecía ser una camioneta con unos rayos pintados. La camioneta de color oscuro tenía un particular diseño de rayos pintado en el lateral. Los detectives fueron más a fondo. Cuando se fijaron en qué torres de telefonía se había activado el celular del ángel, los registros mostraban que casi toda la actividad había tenido lugar a no más de unos kilómetros del supermercado. Para los detectives, eso significaba que el asesino debía vivir cerca. Empezamos a revisar toda la zona. Había equipos de detectives que recorrían la zona en auto en busca de ese vehículo. Unos días después, la policía localizó una camioneta que parecía ser la que habían visto en el supermercado. Los detectives vigilaron la casa en la que estaba estacionada. Cuando el dueño salió, coincidía con el retrato hablado del asesino a sueldo, hasta en el ojo perezoso que le había quedado grabado en la memoria a Teresa. Su nombre era Mark Bell. La policía descubrió que Mark Bell, de 52 años, tenía numerosos antecedentes penales. Mark Bell, según la información que tuvimos de sus antecedentes, era un profesional. Había estado más tiempo preso del que había estado libre. Entonces, confirmamos que de hecho el número de teléfono del celular prepago figuraba como número particular del sujeto. Cuando los detectives registraron la camioneta de Bell, hallaron dos interesantes elementos de prueba. Había un casquillo de bala y hallamos unas latas de cerveza en el piso. Eran iguales a las latas que se hallaron en la casa vacía, que estaba a metros de la casa de Craig. Se comparó el casquillo con los que se habían hallado en la escena del crimen. Y resultó que coincidían con el casquillo que estaba en la camioneta. Y se cotejó una muestra del ADN de Bell con el perfil que los investigadores habían extraído de la lata de cerveza. Cuando nos dieron los resultados, confirmaban que el ADN de la lata era el ADN de Bell. Una vez detenido Bell, arrestaron a Elizabeth Guthrie y la acusaron de conspirar para cometer un homicidio. La policía ya creía que podía demostrar que ella había sido la instigadora del crimen de Craig Neil. Sentí alivio. Ella quería a mi hijo fuera de su vida y de la vida de su hija. Craig y Teresa no habían sido los únicos blancos. Después de que arrestaron a Elizabeth Guthrie, Catherine, la hija de Craig, supo lo afortunada que era de estar viva. Pasó mucho tiempo, pero no puedo olvidarlo. Yo era una muchacha normal. Sí, me fastidiaba cuando me pedía que hiciera algo, pero siempre trataba de complacer a mi papá. Y sobre todo, cuando mi papá estaba con Elizabeth. Trataba de complacerlos a los dos. ¿Por qué alguien querría a una joven de 16 años muerta? A cambio de que no lo condenaran a muerte, Mark Bell se declaró culpable de homicidio premeditado. Lo condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Como parte del acuerdo, Bell aceptó testificar contra Elizabeth Guthrie y confesar todo ante los fiscales. Le pregunté si en efecto había matado a Craig Neil, y él me miró desde el otro lado de la mesa directo a los ojos y me dijo, sí, lo maté. Frente a frente, hombre a hombre, ¿fuiste tú? Sí, fui yo. ¿Eres el que mató a Craig Neil? Sí, así es. Bell les contó a los detectives por qué habían hallado las latas de cerveza en la escena. Había estado en el jardín donde aparecieron las latas. Según él, bebió un par de cervezas para armarse de valor y cometer los crímenes. Bell también explicó que había estudiado la casa de Craig Neil durante varios días antes de la noche del crimen y por qué había sacado las bombillas de los apliques que había en el jardín de Craig. Nos dijo que había pasado bastante tiempo vigilando el frente de la casa y que había... Detrás de las dos pistas más enigmáticas de la escena del crimen, las fibras blancas halladas en la casa. Había metido algodón en una botella de agua vacía y le había adosado a eso el arma para usarlo como silenciador casero. Y de ahí habían salido todas las fibras blancas.
También explicó por qué la policía había hallado casquillos de bala en el callejón lindero a la casa de Craig. Había envuelto la recámara del arma con una bolsa para que quedaran atrapados todos los casquillos, pero eso no funcionó. Se hizo un hoyo en la bolsa. El hoyo de la bolsa hizo que los casquillos se cayeran cuando Bell escapó por el callejón que estaba junto a la casa. Bell dijo que Elizabeth había aceptado pagarle entre $5,000 y $7,000 por el trabajo, pero sostuvo que no mató a Craig por la plata. Según Bell, había aceptado asesinarlo porque Elizabeth le había contado que Craig abusaba de su hija Kristen de 6 años. Era una acusación que los investigadores ya habían oído antes. Le expliqué que lo había sobreseído un juez y que lo había desligado la investigación del departamento de policía y que no había surgido ni un elemento que confirmara eso. Catherine, la otra hija de Craig, se indignó por las acusaciones. Estaba dolida, pero también enfadada. Estaba muy enfadada. ¿Por qué mentiría así? Él jamás haría eso. Pero tenía una teoría sencilla de por qué Elizabeth acusaba a su padre de abusar de su propia hija. Es una mujer malvada. El 20 de septiembre del 2012, 4 años después del asesinato de Craig, empezó el juicio contra Elizabeth Guthrie, con Mark Bell como testigo principal de la fiscalía. La madre de Craig se escandalizó ante los dichos de Bell de por qué había matado a su hijo. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cuánto conocía a Elizabeth? ¿Cómo pudo convencer a esa persona de que mi hijo era esa clase de monstruo? Él no conocía a mi hijo. ¿Acaso tenía idea de cómo eran las cosas? ¿De lo que ella había hecho durante toda la batalla por la custodia? ¿Acaso le importaba? La madre de Craig sospecha que el motivo por el que Mark Bell mató a su hijo no tuvo nada que ver con las acusaciones de abuso. Ese tipo no es más que un asesino desalmado. Es lo que es. Es lo que es. La familia de Craig sigue tratando de entender el porqué de la horrible tragedia que vivieron. Mi hijo tenía mucho por lo que vivir. Tenía 2 hijas hermosas con las que quería estar, que quería criar. Cuando la hija de Craig entró en el tribunal y vio a su madrastra, no pudo contenerse. La vi cuando pasó, pero solo de espaldas. Enloquecí. Me puso histérica. El solo verla, el saber que estaba a 5 metros de mí, la mujer que había planeado todo para que mataran a mi papá, me indignó. Teresa Johnson, la novia de Craig, subió al estrado y pudo contar la angustiante historia de cómo escapó del atacante encapuchado que había querido matarla. Pero se echó a llorar cuando describió los últimos momentos de la vida de Craig. Según la familia de Craig, Elizabeth nunca dio muestras de estar arrepentida. Nunca había visto a alguien tan frío, ¿sabes? A lo largo del juicio, se aferraron a la esperanza de que la justicia terminaría prevaleciendo. No tenía ninguna duda de que la declararían culpable. Catherine no tuvo que esperar a que el jurado diera su veredicto. Al tercer día de testimonios, Elizabeth Guthrie le puso fin al juicio y aceptó declararse culpable. La condenaron a 50 años de prisión por conspirar para cometer un homicidio. La madre de Craig quedó satisfecha con el veredicto y sintió alivio de poder cerrar un horrible capítulo de su vida. Mi hijo no quería que siguiera lamentando su muerte, sino que siguiera con mi vida. No solo por mí misma, sino por sus hijas, para poder ayudarlas. Las hijas de Craig siguen tratando de aceptar su pérdida. Fue algo que las afectó muchísimo. Kristen perdió a los 2, a su mamá y a su papá. Catherine perdió a su papá, su mejor amigo. No hay nada que pueda reemplazarlo. Se fue. Teresa Johnson aún se pregunta cómo hubiera sido su vida si no hubieran matado a Craig esa fatídica noche. Pensaba en eso todo el tiempo. Y en cómo sería todo.
Hubiéramos tenido altibajos como cualquier otra familia. Ya saben, Catherine seguro estaría en la universidad. Y Kristen estaría con nosotros. Seguro seríamos una familia muy feliz. Catherine, la hija de Craig, a menudo se imagina lo que su padre hubiera querido para ella. Que fuera feliz, que cumpliera mis sueños. Y eso intento, pero es difícil. Teresa Johnson aún vive con un recordatorio constante de su aterrador encuentro con Mark Bell. Una radiografía que le hicieron años después del ataque reveló que aún tenía al menos 17 esquirlas de bala alojadas en la mandíbula. Los médicos determinaron que era muy peligroso extraerlas. Los esperamos pronto con otro caso criminal.